Una punzada fría me atraviesa el pecho al recordar aquel día. La traición de quien más amaba se grabó en mi memoria como una cicatriz imborrable. Mi hija, mi sangre, la criatura que acuné en mis brazos, me abandonó en la soledad del bosque. Pero la vida, en su ironía cruel, me concedió regresar antes de lo que ella imaginaba. Y sí, tenía una sorpresa esperándola. Una sorpresa que sembraría la semilla de la reflexión en su corazón. Hoy, comparto con ustedes este fragmento doloroso de mi existencia, con la esperanza de que resuene en sus almas y nos haga cuestionar los lazos que creíamos inquebrantables. Me pregunto, ¿alguna vez la confianza depositada en un ser querido se rompió de la manera más inesperada? Dejen sus comentarios. ¿Han sentido alguna vez la frialdad del abandono de alguien a quien amaban? Compartan sus experiencias mientras me acompañan en este relato. No olviden darle like, comentar, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse el desenlace de esta historia. El aroma a tierra húmeda y a hojas en descomposición siempre me transporta a mi infancia en el campo. Recuerdo las manos ásperas de mi madre, trabajadoras e incansables, que me enseñaron el valor del esfuerzo y la calidez del hogar. A pesar de las dificultades, nuestra casa era un refugio de amor y comprensión. Crecí viendo a mis padres envejecer juntos, apoyándose mutuamente en cada paso, en cada arruga que marcaba el paso del tiempo. Esa imagen de amor incondicional se grabó en mi corazón como el modelo a seguir en mi propia vida. Cuando conocí a Antonio, supe que él sería mi compañero, el padre de mis hijos, el hombre con quien compartiría mis alegrías y mis penas. Nuestro amor floreció con la fuerza de la primavera, y pronto llegó Sofía, nuestra única hija. Desde el primer instante, mi mundo giró en torno a ella. Sacrifiqué mis sueños profesionales, mis pequeñas ambiciones personales, para dedicarme por completo a su crianza. Quería que tuviera todo lo que yo no tuve, que creciera rodeada de oportunidades y afecto. Antonio trabajaba arduamente para proveer el sustento, y yo me desvivía por crear un ambiente familiar armonioso. Sofía era una niña curiosa e inteligente, y cada uno de sus logros era motivo de inmensa alegría para nosotros. La vi dar sus primeros pasos, pronunciar sus primeras palabras, ir a la escuela con entusiasmo. Celebré cada cumpleaños, cada pequeña victoria, sintiendo un orgullo infinito. Sin embargo, a medida que Sofía crecía, noté un sutil distanciamiento. Sus intereses se volvieron diferentes, sus amigas ocuparon un lugar central en su vida, y las conversaciones familiares se hicieron más esporádicas y superficiales. Entendía que era parte del proceso natural de crecimiento, pero en mi corazón comenzaba a anidar una pequeña semilla de inquietud. Antonio enfermó cuando Sofía estaba en la adolescencia. Fueron años difíciles, llenos de incertidumbre y dolor. Yo trabajaba incansablemente para cubrir los gastos médicos y al mismo tiempo cuidaba de mi esposo con dedicación. Sofía, absorta en sus propios asuntos, ofrecía ayuda ocasionalmente, pero sentía que su mente y su corazón estaban en otro lugar. Tras la muerte de Antonio, el vacío en nuestra casa se hizo palpable. Yo encontré consuelo en los recuerdos y en el amor que nos unió, pero notaba a Sofía cada vez más distante, impaciente por comenzar su propia vida lejos de mí. Comprendía su deseo de independencia, pero su frialdad hacia mi dolor me dolía profundamente. Con el tiempo, Sofía se mudó, formó su propia familia, y sus visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Me llamaba por teléfono de vez en cuando, más por obligación que por un genuino deseo de saber de mí. Sentía que me veía como una carga, un recordatorio de un pasado que quería dejar atrás. Un día, Sofía me propuso mudarme con ella. Acepté con ilusión, pensando que finalmente podríamos recuperar el tiempo perdido y reconstruir nuestra relación. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. En su casa, me sentía como una intrusa. No tenía mi propio espacio, mis opiniones eran ignoradas y mi presencia parecía molestarla. Sus hijos, mis nietos, apenas me dirigían la palabra. Me sentía invisible, un mueble viejo arrinconado en un rincón de la casa. Fue entonces cuando la herida inicial comenzó a abrirse por completo. El silencio de Sofía, sus evasivas,
Su falta de interés en mi bienestar me hicieron sentir profundamente sola y abandonada. La imagen de la familia unida y amorosa que siempre había anhelado se desvanecía como humo entre mis dedos. Los días en casa de Sofía se convirtieron en una lenta y dolorosa agonía. Intentaba participar en la vida familiar, ofrecer mi ayuda con las tareas del hogar o con el cuidado de mis nietos, pero mis esfuerzos eran recibidos con indiferencia o incluso con molestia. Sentía que mi presencia era un estorbo, un recordatorio constante de una etapa de su vida que prefería olvidar. El silencio se convirtió en mi compañero habitual. Pasaba largas horas sentada en mi habitación, mirando por la ventana el pasar de las horas, sintiendo cómo la soledad me envolvía como un manto pesado. Las palabras de Sofía eran escasas y funcionales, dirigidas a cubrir las necesidades básicas, pero carentes de afecto o calidez. No me preguntaba cómo me sentía, qué recordaba, qué anhelaba. Parecía haber olvidado que detrás de la anciana de cabello blanco y manos temblorosas, aún existía una mujer con sentimientos y recuerdos. Mis nietos, influenciados quizás por la actitud de su madre, me evitaban. Sus juegos y risas resonaban en la casa, pero yo era una espectadora invisible, una figura distante que no formaba parte de su mundo. Anhelaba abrazarlos, contarles historias de su padre y de su infancia, compartir con ellos el legado de nuestra familia, pero sentía una barrera invisible que me impedía acercarme. La traición comenzó a manifestarse de formas sutiles, pero hirientes. Pequeños comentarios despectivos sobre mi edad o mis achaques, miradas de impaciencia cuando hablaba lentamente, la omisión deliberada en conversaciones familiares. Cada uno de estos gestos era como una pequeña puñalada en mi corazón ya herido. Un día, escuché una conversación entre Sofía y una amiga. Hablaban de mí, de lo difícil que era tenerme en casa, de lo dependiente que me había vuelto. Sentí cómo la sangre se helaba en mis venas al escuchar las palabras frías y calculadoras de mi propia hija. Me describía como una carga, un obstáculo, para su felicidad. En ese momento, comprendí la magnitud de su resentimiento y la fragilidad del vínculo que creía que nos unía. El abandono se hizo más evidente con el paso del tiempo. Sofía comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, inventando excusas para no tener que compartir tiempo conmigo. Los fines de semana se iban de viaje con su familia, dejándome sola y a cargo de mis propios cuidados. Sentía cómo mi presencia se volvía cada vez más insignificante en su vida. La falta de comunicación era devastadora. Intentaba hablar con Sofía, expresar mis sentimientos, hacerle entender mi dolor, pero ella siempre encontraba una manera de evitar la conversación o de minimizar mis preocupaciones. Sus respuestas eran cortantes, evasivas, llenas de impaciencia. Sentía que hablaba a una pared, que mis palabras se perdían en el vacío de su indiferencia. Mi salud comenzó a deteriorarse. La tristeza y la soledad minaban mi espíritu, afectando mi cuerpo. Tenía dificultades para dormir. Perdí el apetito y mis dolores articulares se intensificaron. A pesar de esto, Sofía apenas se percataba de mi sufrimiento. Su mente estaba ocupada en sus propios problemas, en sus propias preocupaciones, sin espacio para la fragilidad de su madre. Un día, me caí en el baño. Pasé horas en el suelo, sin poder levantarme, hasta que Sofía llegó a casa por la noche. Su reacción no fue de preocupación o de angustia, sino de irritación por el inconveniente. Me levantó con brusquedad, me regañó por ser descuidada y me dejó nuevamente sola en mi habitación, sin siquiera preguntar si necesitaba algo. En ese momento, sentí que había tocado fondo. La indiferencia de mi hija, su frialdad, su abandono me habían destrozado el alma. Comprendí que ya no era parte de su vida, que mi presencia solo le generaba molestia. La herida inicial se había convertido en una profunda y lacerante grieta, un abismo de dolor y desilusión. La mujer fuerte y resiliente que siempre había sido se sentía ahora frágil y derrotada, sin fuerzas para seguir luchando por un amor que se había desvanecido por completo. En medio de esa espiral de silencio y abandono, una punzante sensación de injusticia comenzó a crecer en mi interior. No podía aceptar que mi vida se redujera a ser una sombra en la casa de mi hija, una carga de la que deseaba deshacerse.
Recordaba los años de sacrificio, el amor incondicional que le había brindado, y sentía que merecía algo más que indiferencia y desprecio. Un día, mientras Sofía estaba fuera, decidí ordenar un viejo armario en mi habitación. Era un mueble que había pertenecido a mis padres y que guardaba algunos recuerdos de mi vida anterior. Abrí las puertas con lentitud, sintiendo el olor a madera vieja y a naftalina que emanaba de su interior. Entre mantas dobladas y fotografías descoloridas, encontré una caja de cartón que no recordaba haber visto antes. Con manos temblorosas, levanté la tapa. Dentro, había varios fajos de cartas atadas con una cinta de seda, deshilachada. Las reconocí al instante. Eran las cartas que Antonio me había escrito durante nuestro noviazgo y los primeros años de matrimonio. Las había guardado como un tesoro, un testimonio de nuestro amor. Comencé a leerlas una por una, dejando que las palabras de Antonio me transportaran a un tiempo de felicidad y esperanza. Sus letras estaban llenas de ternura, de sueños compartidos, de promesas de un futuro juntos. Cada frase era un recordatorio del amor profundo y sincero que nos unió. En medio de las cartas, encontré un sobre más grueso, con una caligrafía que no reconocí de inmediato. Lo abrí con curiosidad y encontré un documento doblado en su interior. Era un contrato de compraventa de una pequeña casa de campo, firmada a nombre de mis padres muchos años atrás. Al final del documento, había una cláusula que establecía que, tras el fallecimiento de mis padres, la propiedad pasaría a mi nombre. Una punzada de confusión me atravesó. Sabía de la existencia de esa casa, un lugar lleno de recuerdos felices de mi infancia. Mis padres siempre habían dicho que algún día sería para mí, pero nunca se había formalizado la transferencia. ¿Por qué Sofía nunca me había mencionado nada al respecto? Seguí buscando en la caja y encontré otro documento. Un poder notarial que yo había firmado hacía algunos años, cuando mi salud comenzó a deteriorarse, otorgándole a Sofía amplios poderes sobre mis bienes y asuntos financieros. En ese momento, una terrible sospecha comenzó a tomar forma en mi mente. Revisé los papeles con más detenimiento y encontré un estado de cuenta bancario a mi nombre, con un saldo significativamente menor de lo que recordaba tener. Había movimientos extraños, retiros de dinero que yo no había autorizado. La verdad comenzó a revelarse, fría y despiadada. Sofía, aprovechándose de mi edad y mi vulnerabilidad, me había estado manipulando para quedarse con mi herencia. La casa de campo, el dinero en el banco, todo formaba parte de su plan. Su amabilidad forzada, su insistencia en que me mudara con ella. Todo había sido una estrategia para controlarme y despojarme de mis bienes. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. La traición de mi hija era aún más profunda y cruel de lo que imaginaba. No solo me había abandonado emocionalmente, sino que también estaba intentando robarme mi patrimonio, el fruto del esfuerzo de mis padres y de toda una vida de trabajo. Un dolor profundo se mezcló con una rabia contenida. Sentía como una fuerza nueva nacía en mi interior, una determinación férrea de no permitir que Sofía se saliera con la suya. La anciana vulnerable y resignada se desvaneció, dando paso a una mujer herida pero decidida a luchar por su dignidad y por la memoria de sus seres queridos. Este era mi punto de ruptura. Ya no podía seguir viviendo en silencio, aceptando el maltrato y la manipulación. Había llegado el momento de confrontar a Sofía, demostrarle que aún tenía la fuerza para defenderme y para reclamar lo que me pertenecía. La verdad que había desenterrado en ese viejo armario se convertiría en mi arma, en la llave para recuperar el control de mi propia vida. Esperé a Sofía esa noche con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Cuando llegó, cansada y con su habitual aire de indiferencia, la invité a sentarse en el salón. Su sorpresa fue evidente al ver mi rostro serio y la pila de documentos sobre la mesa. «¿Qué es todo esto, mamá?», preguntó con un tono de fastidio. «Son documentos. Importantes, Sofía. Documentos que me han abierto los ojos a muchas cosas», respondí con voz firme, tratando de controlar la rabia que amenazaba con consumirme. Comencé mostrándole las cartas de Antonio, leyéndole algunos fragmentos llenos de amor y promesas. Vi cómo su rostro se endurecía, cómo sus ojos evitaban los míos. Luego,
Le mostré el contrato de compraventa de la casa de campo. ¿Sabías de esto, Sofía? Pregunté directamente. Ella intentó negar, balbucear excusas, pero la evidencia era irrefutable. Su silencio fue una confesión. A continuación, le presenté el poder notarial y los estados de cuenta bancarios. Su rostro palideció al ver los movimientos sospechosos, los retiros que no podía justificar. ¿Por qué hiciste esto, Sofía? ¿Por qué me mentiste y me traicionaste de esta manera? Pregunté con la voz quebrada por el dolor. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, no de tristeza o debilidad, sino de la profunda decepción de ver la clase de persona en la que se había convertido mi hija. Sofía finalmente rompió a llorar. Sus lágrimas parecían sinceras, pero para mí ya era demasiado tarde. Sus palabras de arrepentimiento sonaban huecas, vacías de significado. Perdóname, mamá. Estaba desesperada. Tenía problemas económicos. Intentó justificarse. ¿Desesperada? Tanto como para robarle a tu propia madre, a la mujer que te dio la vida y lo sacrificó todo por ti? Repliqué con amargura. No, Sofía. Esto no se trata de dinero. Se trata de falta de amor, de ambición desmedida, de una traición que jamás podré perdonar. El silencio se apoderó del salón, un silencio denso, cargado de tensión y dolor. La miré a los ojos por primera vez en mucho tiempo, y vi en ellos un reflejo de la frialdad y el egoísmo que habían marcado nuestra relación en los últimos años. Quiero que te vayas de mi casa, Sofía, dije con voz firme. Esta casa ya no es tuya, es mía, y la recuperaré. Y quiero que me devuelvas cada centavo que me has quitado. No hubo súplicas, ni más lágrimas. Sofía se levantó en silencio y se fue, dejando tras de sí un vacío aún más grande que el que ya existía. Esa noche, dormí por primera vez en mucho tiempo con una sensación de paz interior. Había enfrentado a mi hija, había defendido mi dignidad y había recuperado el control de mi vida. La justicia, aunque dolorosa, comenzaba a abrirse camino. Al día siguiente, contacté a un abogado y comencé los trámites legales para revocar el poder notarial y recuperar mi patrimonio. No fue un proceso fácil, pero cada paso me daba una sensación de fortaleza y de reafirmación de mi propio valor. Durante ese tiempo, encontré consuelo en los recuerdos de Antonio y de mis padres. Su amor y su ejemplo me dieron la fuerza para seguir adelante. También me reconecté con viejas amigas que me brindaron su apoyo y cariño. Descubrí que no estaba sola, que aún había personas que se preocupaban por mí. Finalmente, la justicia llegó. Sofía se vio obligada a devolver el dinero que había sustraído y la casa de campo volvió legalmente a mi nombre. No hubo una reconciliación, ni un intento genuino de reparar el daño causado. La grieta entre nosotras era demasiado profunda para sanar. Sin embargo, yo había encontrado mi propia redención. Había demostrado mi fortaleza, mi dignidad y mi capacidad de resiliencia. Había recuperado mi vida y mi independencia. Y aunque la herida de la traición aún dolía, sabía que había tomado la decisión correcta. Con la casa de campo nuevamente en mi posesión, decidí regresar a mis raíces, al lugar donde había sido feliz y donde los recuerdos de mi familia aún resonaban con fuerza. Reformé la pequeña vivienda, llenándola de luz y de los objetos que me eran queridos. Creé un jardín lleno de flores, recordando el amor de mi madre por la naturaleza. Poco a poco, la paz volvió a mi vida. Disfrutaba de la tranquilidad del campo, del canto de los pájaros al amanecer, del aroma de la tierra mojada después de la lluvia. Pasaba largas horas leyendo, escuchando música y recordando los momentos felices de mi pasado, sin dejar que la amargura de la traición de Sofía empañara esos recuerdos. Mis amigas me visitaban con frecuencia, llenando mi casa de risas y conversaciones animadas. Mis nietos, quizás influenciados por su padre y sintiendo la ausencia de su madre, comenzaron a acercarse a mí tímidamente. Descubrí en ellos la inocencia y la espontaneidad que tanto anhelaba, y poco a poco fui construyendo una nueva relación con ellos, basada en el cariño y el respeto mutuo. Sofía nunca más se comunicó conmigo.
Supe a través de conocidos que se había mudado lejos y que estaba intentando rehacer su vida. No sentía rencor hacia ella, solo una profunda tristeza por el camino que había elegido. Había perdido a su madre, a su familia y, lo más importante, se había perdido a sí misma en su ambición. Un día, mientras tomaba una taza de té en el porche de mi casa, contemplando el atardecer que pintaba el cielo de colores cálidos, comprendí la verdadera lección de toda esta experiencia. La familia no siempre es un lazo de sangre, sino un sentimiento, una conexión basada en el amor, el respeto y la lealtad. A veces, las personas que deberían amarnos incondicionalmente son las que nos causan el mayor dolor, y en esos momentos es crucial recordar nuestro propio valor, defender nuestra dignidad y tener la valentía de alejarnos de quienes nos hacen daño. El perdón no siempre significa reconciliación. A veces, perdonar es liberarse del peso del resentimiento, aceptar la realidad y seguir adelante con nuestra vida. Yo había perdonado a Sofía, no por ella, sino por mí misma, para poder sanar y encontrar la paz. Esta experiencia me enseñó que la soledad no siempre es negativa. A veces, es en la soledad donde encontramos nuestra verdadera fuerza, donde podemos reconectar con nosotros mismos y descubrir lo que realmente importa. Aprendí a valorar los pequeños momentos, la belleza de la naturaleza, el cariño de los amigos y el amor incondicional de mis nietos. Y así, reconstruí mi vida, ladrillo a ladrillo, con la sabiduría que me brindó el dolor y la fortaleza que encontré en mi interior. La traición de mi hija dejó una cicatriz, sí, pero también me recordó la importancia de amarme a mí misma y de rodearme de personas que realmente me valoran. Si esta historia de redescubrimiento y justicia te inspiró, comparte este video con alguien que necesite recordar su propio valor. Y no olvides darle like, comentar qué te pareció esta historia, suscribirte para más relatos sobre la fuerza que encontramos cuando todo parece perdido y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. ¿Alguna vez tuviste que reconstruir tu vida después de una traición familiar? Comparte tu experiencia en los comentarios.